Muy buenas tardes a todos y a todas, espero que se encuentren muy bien. Quiero agradecer por esta invitación y este espacio a Campus Sostenible. Me presento, soy Carolina Acevedo Incapié, soy ingeniera ambiental con énfasis en economía circular y educación ambiental y soy la creadora de Ticuna Sostenible, una iniciativa que promueve la educación ambiental tanto para empresas como para personas, adaptando el formato a las necesidades de cada cliente y complementando nuestro quehacer con aliados estratégicos que prestan servicios en gestión ambiental y sostenibilidad corporativa. Como les dije, me gusta mucho el tema de la economía circular enfocada en residuos, por eso hoy vengo a hablarles del tesoro detrás de los residuos. La agenda hoy es muy corta, pero espero que sea muy sustanciosa. Inicialmente vamos a hablar del modelo de economía lineal, pasaremos después al modelo de economía circular, que es una propuesta, una alternativa a la economía lineal. Vamos a hablar de los residuos como materia prima y unos ejemplos para que podamos contextualizar y hacernos una idea mejor de qué es la economía circular. Entonces, como les dije, inicialmente vamos a hablar de la economía lineal, que es el modelo económico por el cual nos estamos corrigiendo en este momento, que busca un crecimiento económico permanente y constante para poder extraer, producir, consumir y desechar, y haya así una mayor rotación de los recursos pues, económicos y naturales. Digamos rotación porque realmente en la economía lineal no hay esa rotación, pero, o sea, no hay la rotación de los recursos naturales, pero sí económicos, porque entonces hay que extraer para poder producir, consumir, desechar, pero ahí muere. Entonces siempre hay que volver a extraer para poder crear las cosas. Y está basada en un constante consumo, como les digo, para poder que haya mayor inversión, la gente esté comprando, esté pagando, haya más rotación de recursos económicos y monetarios, pero ese sistema, este modelo tiene un problema y es que usa indiscriminadamente los recursos naturales, los cuales son finitos, es decir, tenemos una cantidad específica de los recursos, pero este modelo los asume como si fueran infinitos y eso genera un deterioro medioambiental. Hay mucha presión y agotamiento en los recursos, se acumulan los residuos, que de eso es que vamos a hablar posteriormente. Se limita la vida útil de los recursos porque simplemente cuando usted lo usó, así el residuo tenga pero mucho valor, ya va a pasar y se va a la basura. Entonces estamos perdiendo muchísimo, pero muchísimo materia prima que podríamos estar usando y restarle esa presión a los recursos naturales. Esta economía prioriza al máximo las ganancias, optimizando tiempos y logística, mejor dicho, o sea, es exprimir al máximo el recurso y la mano de obra para que hayan el tope de ganancias económicas. Entonces, hay algo que me parece muy importante y es que en la economía lineal, como tiene inicio y tiene fin, no se considera el postconsumo del usuario. Entonces ahí es donde está roto, digamos, este sistema y eso es lo que busca la economía circular y es cerrar ese ciclo para poder que lo que desechamos se vuelva materia prima. Acá les traigo, pues, gráficamente qué sería la economía lineal y es producir en masa, consumir en masa y por ende residuos en masa. Esos residuos en masa tienen que ir a un relleno sanitario porque ese es como se están disponiendo en este momento los residuos. Incluso hay gente que los incinera, eh, pero son residuos con muchísimo valor y que todavía tienen un tiempo de vida útil muy extenso, pero que simplemente como ya cumplieron el propósito con el producto, con el servicio que lo compramos, entonces ya pasa a ser un residuo o un desecho. Eh, Lastimosamente, eh, llevamos mucho tiempo con este sistema y hemos, mejor dicho, botado todos los residuos que hemos podido aprovechar porque en serio contienen mucho valor. Y un ejemplo de ello lo vamos a ver posteriormente. Esta alta demanda de materias primas resulta no ser amigable con el medio ambiente, ¿cierto? Tiene un costo ambiental y social muy alto porque a lo de la maximización de ganancias económicas, entonces se pone por encima lo económico sobre lo social y lo ambiental. Y para que algo sea sostenible tiene que tener las tres eh, esferas alineadas, pero esta nada más piensa es en la económica. Entonces hay mucha deforestación, se están perdiendo hábitats,
mucha contaminación a las fuentes hídricas, la gente que trabaja en ciertos lugares, o sea, se puede decir que son esclavizadas, hay una explotación laboral gigante de niños, mujeres, jóvenes, hombres también que les pagan ínfimamente por lo que hacen. Entonces también llega la economía lineal como algo para cambiar esto, ¿cierto? Ellen MacArthur es una persona que está liderando todo el tema de la economía circular. Os invito a visitar la página de ella, que es la Fundación Ellen MacArthur, y ahí se encuentra muchísima información de la economía circular y es información muy valiosa. Y ella dijo lo siguiente: el sistema lineal tomar, hacer, eliminar, que agota los recursos naturales y genera desechos, tiene muchos defectos y puede ser reemplazado de manera productiva por un modelo de restauración en el que los desechos no existan como tal, sino que son alimento para el siguiente ciclo. Eso me parece la mayor optimización de que puede tener un proceso, y la misma naturaleza nos lo muestra, porque la naturaleza se maneja en ciclos, no hay nada que se desperdicie, definitivamente todo está puesto en un lugar con un objetivo, y el final de un ciclo alimenta el siguiente. Y eso es lo que quiere la economía circular. Entonces la idea es disminuir la presión y evitar la sobreutilización de los recursos primarios y la producción de residuos, o sea, disminuirla al máximo para poder aprovechar los residuos y los recursos ya existentes, ¿cierto? O sea, los que ya fuimos, se extrajo y ya transformamos en unos materiales, eso sigue teniendo mucho valor. Entonces eso que ya existe se puede volver a usar, extenderle la vida útil, mejor dicho, aprovechar todo el valor que tienen y dejar tranquilo, que respire, que se regenere, que es muy importante que la naturaleza se regenere porque ya tiene ciertos tiempos. Y estos mismos productos y residuos que estamos generando, pues nos pueden servir para los ciclos y los procesos que necesitamos llevar a cabo. Entonces, la economía circular propone un cambio sistémico y es eliminar los residuos y la contaminación desde el diseño. Es muy importante y fundamental que se empiece a cambiar el concepto o el diseño de cómo se piensan los productos. No simplemente que cumplan su función, claro, todos necesitamos un producto que cumple una función, pero tenemos que pensar de dónde viene el producto, o sea, los materiales del producto, todas las cargas ambientales que tiene asociado, y posteriormente al uso, todas las cargas ambientales que también tiene asociado. Entonces, pues, pensar en la extracción y todo lo que viene antes de, o sea, de dónde viene la materia prima, porque aquí lo que buscamos es que no haya extracción, sino que se integren al proceso residuos y materiales que ya están en el medio, y al final pensar en el postconsumo, ¿cierto? ¿Cómo vamos a hacer para cerrar ese ciclo? Unir la materia prima con los residuos. Entonces, también busca mantener los productos y materiales en uso, no simplemente que ya, o sea, acabó su tiempo, su vida útil con un producto, entonces ya vaya un relleno sanitario, sino que pensar en qué otro proceso puede alimentar. Y sobre todo regenerar sistemas naturales, los que les decía ahora, es restarle presión a la naturaleza para poder que ella se regenere y nosotros pues igual poder seguir produciendo, que esa es la base de la vida y de la economía actual. La economía circular tiene tres principios: preservar y mejorar el capital natural, optimizar el uso de recursos y fomentar la eficacia del sistema. Es muy importante aclarar que este concepto genera empleos verdes, y es decir, genera empleos que antes no se tenían. Por ejemplo, el reciclador es una labor fundamental en este proceso de la economía circular, y es una labor que hay que dignificar porque realmente el trabajo de ellos es muy importante, es muy crucial, ellos están expuestos a muchísimas cosas, entonces hay que dignificar ese trabajo. Igual que en la economía lineal, es buscar optimizar los recursos, ¿cierto? Y para optimizar los recursos es crucial que se trabaje la simbiosis industrial. ¿Y qué es simbiosis industrial? Es crear redes entre procesos que posiblemente no tienen nada que ver. Eso también se puede dar al interior de los procesos, es decir, que el mismo proceso se alimente al mismo,
o buscar otras empresas, otros proyectos que generen residuos que a nosotros nos sirvan pues a este proceso y viceversa, nosotros qué residuos o qué excedentes estamos generando y a quién le puede servir. Es decir, pensar en comunidad. Para optimizar los recursos hay que alargar el ciclo de vida totalmente y finalmente que los flujos de materias y recursos renovables y no renovables sea cada vez más eficiente. Un ejemplo de la economía circular son los neumáticos o las llantas. Es increíble todo lo que se puede hacer con eso, o sea, desde artesanías como vemos ahí esta silla, hay muebles geniales, hacen suelas de zapatos y también se hace pavimento. Por ejemplo, con caucho desmenuzado se fabrica pavimento de parques infantiles y zonas deportivas o asfalto. También cuando se hace polvo se puede transformar en tejas para viviendas. También está la viruta de neumático que se puede convertir en materiales de construcción o incluso en aislantes acústicos y amortiguantes. Es decir, es explorar los residuos que tenemos y lo que se está generando y que realmente, por ejemplo, como llanta ya no sirve, pero como otro producto sí, o sea, como una suela de zapato funciona súper bien, como aislante, como material de construcción, como artesanía, o sea, cambiar ese concepto de que allá es una llanta y ahí murió, ya no podemos hacer nada, sino qué se puede hacer con eso, ¿cierto? Otro, otro ejemplo que les traigo hoy es el aceite usado que está, que se está usando para poder generar todo el tipo de jabones, ¿cierto? Y también se usa para generar lubricantes, betunes, asfalto o biodiesel. Es decir, eso también la academia juega un papel muy importante y es la investigación, ¿cierto? De los excedentes o los residuos finales con las características que tienen, a qué procesos pueden aportar, es decir, qué características tienen, en qué estado están saliendo y en dónde me pueden servir. Otro ejemplo muy común es el algodón y el PET reciclado que se están uniendo y se están creando telas recicladas o el poliéster que sirve para confeccionar todo tipo de prenda eh, o incluso muchos emprendimientos y muchas personas con los retazos de tela que ya a la industria textil no les sirve o no lo puede aprovechar, están tomando esos retazos y están creando sus propios productos, ya sean pues para vestir, bolsas, en fin, una cantidad inmensa de productos, pero es por eso es porque se cambió el chip de que, ay, ya es un retazo, no me sirve, sino es un retazo, ¿cómo lo puedo aprovechar? También tenemos el tema de los escombros o de los RCD, ¿cierto? Pues que comúnmente los llamamos escombros, pero el nombre es RCD, que son residuos de construcción y demolición, ¿cierto? Cómo se pueden usar incluso para el origen de dónde viene, lo que les decía, buscar dentro del proceso cómo se puede alimentar el mismo. Entonces, se usó algo para construir, listo, se tuvo que demoler, ya no lo necesitamos. Pero entonces esos residuos, si los procesamos y los convertimos nuevamente en ladrillos, porque el material todavía tiene las mismas características, si lo convertimos en ladrillo, puede volver a hacer algo para construir. Entonces, uno de los ejemplos de estos ladrillos es el Cabric, pues hay muchas empresas que hacen esto, y es un ladrillo elaborado con un 90% de residuos de construcción y demolición. Presenta mejores características que un ladrillo de arcilla y reduce las emisiones de CO2. Entonces también ver qué otros costos ambientales hay asociados y que realmente sí pueden ser mucho más beneficiosos en las tres esferas: social, ambiental y económicamente. Eh, este me parece crucial porque todos los generamos y son los residuos orgánicos que en la cocina se generan por montones y cómo lo podemos volver compostaje. O sea que si simplemente los mandamos a un relleno sanitario, sí, ellos se van a descomponer, pero igual van a generar metano, van a generar eh, gases de efecto invernadero y van a morir ahí enterrados, mientras que podemos aprovecharlos, generar un compost y, y darle otra vez vida a la tierra con lo que ella ya nos dio algún día. Vuelve y juega el mismo proceso. Entonces la tierra nos dio alimento,
lo consumimos y ese mismo alimento vuelve a la tierra para que vuelva y nos dé alimento, bueno, a nosotros o cualquier otro ser de la naturaleza. Y el último ejemplo que les traigo es el de las ecobotellas, que es algo súper común, ha tomado muchísima fuerza y me parece algo muy valioso de cómo pensar de que, ay, no, es que un paquete de papitas o de cualquier mecato no se puede aprovechar por el solo, o sea, el solo no, pero entonces cómo se pensó en, bueno, vamos entonces a compactarlos en una botella, todos estos plásticos flexibles, los desechables, mejor dicho, hay muchos residuos que se pueden depositar en esas botellas y cómo se pueden convertir en madera plástica, que es un material tan resistente, que se puede moldear tan fácil, y que tiene un componente social muy bonito porque llega a ser mobiliarios urbanos, puede ser para construir parques, para construir viviendas, para construir, mejor dicho, lo que uno quiera. Entonces mucha gente se está beneficiando de eso con el simple hecho de tener la conciencia y decir, no voy a botar esto a la basura y que se vaya a un relleno sanitario, sino que realmente lo voy a poner en una botella, me voy a tomar el trabajo de depositarlo y de comprimirlo en una botella para entregarlo y que esto realmente tenga una segunda vida, tenga un segundo aprovechamiento y que pueda beneficiar a tantas personas. Entonces la economía circular tiene pues 9 R principales, pero realmente las R son infinitas. Por ejemplo, la primera es rechazar aquello que no necesitamos, la segunda es reducir nuestro consumo, la tercera es reutilizar o reusar productos en buen estado, desechados por otro consumidor, ¿cierto? O por nosotros mismos. La cuarta es reparar para alargar la vida de un producto. La quinta es restaurar un producto antiguo para modernizarlo. La sexta es remanufacturar o reconstruir manualmente con medios mecánicos aquello que necesitamos. La séptima es rediseñar con criterios de sostenibilidad y diseño ecológico. Lo que les decía es pensar global, no pensar nada más en que cumpla con su función y ya, sino que pensar global de dónde viene y para dónde va. La octava es reciclar la materia prima para crear nuevos productos, que esa, mejor dicho, básica, porque de ahí parte todo. Y la novena sería recuperar materiales con la incineración para generar energía. Eso es un ejemplo. El punto es que cuando se recicla se está recuperando también, ¿cierto? Entonces no nada más eh, pensar en reciclar y acumular, sino esos residuos, ¿cierto? O esa materia prima que se está recolectando, ¿a dónde puede ir? Y otras R, que son en serio infinitas, puede ser repensar, reaprovechar, reaprender, reeducar, redistribuir, retroalimentar, reordenar, reflexionar, responsabilizar. Y esta es súper importante porque todos debemos hacernos responsables de lo que generamos. Y por ende, generar espacios o presionar, digámoslo así, que las empresas, que el sector productivo y el sector político, que son los que pueden tomar acción en masa, porque son muchas, realmente sean alineadas con la sostenibilidad. Ellen MacArthur vuelve a decir una frase que me parece súper linda y dice, si pudiéramos construir una economía que usara las cosas en lugar de agotarlas, podríamos construir un futuro. Entonces, ¿por qué me parece tan bonita? Y es usar las cosas en lugar de agotarlas. Listo, nosotros necesitamos cosas del ecosistema, las tomamos, listo, ya las estamos usando, pero sigámoslas usando hasta que ya, o sea, no puedan aportar más valor y así se puede conseguir un mejor futuro porque entonces ya no tenemos que seguir explotando tanto nuestros recursos. Entonces, como en conclusión, les quiero traer estas 4 conclusiones, ¿cierto? Que es ver las cosas con otros ojos, optimizar procesos con nuevos materiales que pueden funcionar mejor que la materia prima extraída. Por ejemplo, las briquetas que se hacen con ese plástico flexible o con llantas se funden muchísimo mejor que otros combustibles fósiles, por ejemplo, o que el mismo carbón. También es una invitación a pensar en un diseño de todo el proceso, vuelvo acá desde la cuna, que es desde donde viene la materia prima, hasta la tumba, que es donde muere el producto, pero buscar la forma en que esas dos etapas se unan, cómo reintegrarlos
pensar en simbiosis industrial, vuelve y juega, que es el uso que hace una empresa. O sea, la simbiosis industrial, como les decía ahorita, es el uso que hace una empresa o sector de los subproductos, ¿cierto? Que tienen otros o ellos mismos, que incluye la energía, el agua, la logística y los materiales. Es decir, pensemos en comunidad, que la unión es muchísimo mejor que la competencia. Y generar y cerrar ciclos tanto internos como externos. Les agradezco mucho por este espacio, por su atención. Espero que haya sido súper valiosa esta información. Cualquier duda, inquietud, comentario o si quieren continuar esta charla, me pueden seguir por redes. Con el mayor de los gustos podemos hablar. Acá les dejo donde contactarme y espero que tengan una feliz tarde. Muchas gracias.